En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Explicar un poco por qué estoy haciendo esto, aunque sea para que, como decía el Padre, has atajado una catástrofe. Y vi en Francia, no sé por qué está haciendo los franceses, pero con el video que hice ayer. Y me decía el Padre que si hacía, hoy miren el sol, porque los demonios quieren que llueva para que digan, no, están mintiendo, ahí no sale el sol. Ahí vas a ver que cada día yo estoy alzando un poco de video, así queda para los que dicen que, bueno, el problema aquí en Europa es que el anticristo se sienta guapúbena encima en su cabeza, el anticristo. Pevi Kutuna ahí con una lanza en su para que se levante de ahí, porque es el que está tapando el sol, Bergoglio. Ahí abajo, porque aquí te van a matar sin que tú sepas. Hace rato ya estabas muerto y tú no sabías. Con el veneno te van a envenenar. Entonces, decir un poco lo que dice nuestra madre, porque no es mentira que si ustedes ven el sol es extraordinario y cada día será más si uno cumple la voluntad. Explicar un poco qué es la hipocresía. Cuando Jesús escribió en el piso, todos los teólogos, filósofos, antropólogos querían saber qué fue lo que escribió en el piso hasta hoy en día. Pero no entendieron que el sentido y lo que quiso decir es hasta aquí llega el pecado. De aquí en más es la gracia. Estoy yo, es Jesús, es Dios. De aquí en más. Cuando Jacob hizo un trato con su suegro, Jacob era la gracia de Dios, porque todo lo que Jacob tocaba florecía. Era el bendito, el bendecido de Dios. Miren el sol. Todo lo que él tocaba quedaba bendito. Y yo decía a los que, si yo triunfo para los que me ayudan, ya pueden estar yendo de vacaciones en los 4 puntos cardinales. Un ejemplo, ¿no? Porque muchos han sufrido y llorado y bienaventurados porque recibirán en cuando Dios ahora dentro de poco ya no creerán. No te preocupes que la fe tiene un límite, porque aquí verán, bienaventurados. Ahora, Jesús, mi preocupación es que de los bergolianos, ya existían los arrianos, los puritanistas, dentro de la iglesia, siempre hubo y siempre habrá herejes. El problema con los bergolianos es que el cuerpo aún sirve, porque antes eran de Juan Pablo II, de Benedicto, antes de que Bergoglio esté ahí. Porque ellos tienen hijos, aún el cuerpo se puede salvar, pero la cabeza ya no sirve, como se dice, tienen un gusano en la cabeza. La cabeza es el que nos sirve. Porque donde va la cabeza, va el cuerpo. Y uno, mira, tienen niños, tienen hijos, tienen nietos. Y Jesús explica, ¿qué es la hipocresía? Porque hipócrita. Bueno, tranquilo. Como decía un día una persona vino y tal cosa. Y le mira, viene, prepara una silla
siéntate ahí, vamos a hablar. Y comienza y como decía otro, ¿cómo te levantarás de ahí? Porque hasta aquí has. Ahora Jesús explica qué es la hipocresía. Atiéndeme bien. Con amor voy a decirte. Me estoy tapando el sol. Cuando Jesús escuchó el corazón de los sacerdotes, el mal deseo, la maldad que había en su corazón, Jesús gritó, hipócritas. Maestro, sabemos que eres un hombre bueno y que no te interesa lo que la gente diga. Ahora dinos, ¿es bueno pagar al César? Y ahí Jesús, ¿por qué me ponen trampas? O sea que la hipocresía es desear el mal al prójimo. Ese es la hipocresía. O sea que aquí hay atiendan, por ejemplo, los policías, ya que aquí no me quieren los policías. Amén. Pero son ellos los que pierden, los militares, policías. Porque si a lo menos hubieran escuchado a Dios, Dios le había enseñado cómo desarmar una bomba, atajar un asalto antes de que... ¿Y cómo? Y sencillamente visitando a las escuelas, a la uni, ahí están todos los asaltantes. Ir en el grupo de los senadores, ponerle boca abajo, ponerle una esposa, llevarlo 3 meses en la cárcel. Se atajará una guerra nuclear ahí entre los políticos. O sea que un ejemplo, porque el arma más temida es el pensamiento. Ya decía el Padre, dijiste en tu corazón, en tu pensamiento, subiré en lo más alto. Estoy hablando de tu padre, el demonio, porque no sabe distinguir. Y me sentaré ahí como Bergoglio. Pero ay de ti. Y cuando digo ay es que no hay perdón. El hambre no te va a perdonar. La sed no te va a perdonar. El diablo no te va a perdonar. Ahora, ¿qué quiero llegar? Que si, si el catástrofe se ataja con una verdad, con una simple predicación, porque lo que estoy haciendo es predicar para que salga el sol. Imagínense, hermanos, si uno hace bueno, me viene esta escena. Un día vino eh, una persona, bueno, una china. Muchos van a decir, "Bueno, es todo planeado, ya hasta el perro era de ella, de ellos". Pero el amor se antepone a la obediencia, a la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Atiéndame bien. Cuando el perro iba a atacar a la china, eh, una persona espantó al perro, nada más lo que pasó. Pero esa persona podía haber pensado, por fin alguien que me hace justicia, más de cuántos años que los chinos me han mandado a encarcelar, torturar, asaltar, secuestrar, todas las persecuciones que estoy recibiendo, ahí, de los comunistas. Pero Jesús dice,
amen a sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Porque cuando esa persona le dio esa comida al perro, dijo Jesús, has atajado una pelea entre ellos. O sea que si el perro le hubiera mordido, entre ellos se iban a pelear. O sea que un ejemplo, que el amor está por encima de la obediencia. Esto no es para los bergolianos. En el principio, hasta hoy en día, los ángeles se comunican. Hay un lenguaje que todos se entienden. Bueno, si tú ves una persona empujando un auto y no mueve, todos los que pasan, o sea, que los de buen corazón se bajan y empujan con él. O sea, que se entiende, no hace falta. Porque no solamente es la teoría, sino la praxis, la obra. Y aquí se habla con las obras, como decía la Virgen. Entonces decía que el ignorante, ¿sabes por qué esa persona es tan violenta? Es tan agria. Porque no está con su amada. No está con la que le hace dulce, manso. ¿Me entienden o no me entienden? O sea que no estás con tu amor. No hay quien te dé amor, verdadero amor. Porque yo, Yahvé, dice, corrijo y reprendo a quien amo. Levítico 19:1. Sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. ¿Qué quiere decir eso? Si el Padre es santo, nosotros los hijos debemos ser santos. El Padre es. Pero los bergolianos son enemigos de la cruz. ¿Qué quiere decir enemigo de la cruz? O sea, que sobrepasan la raya. No, por ejemplo, yo aquí estoy ofreciendo el martirio, pero los bergolianos son cobardes. Porque eso es miedo, no es miedo, eso es el valiente huye del pecado. Es como la guerra, todo Ucrania. La guerra es como la cerveza, es como el borracho. Si tú quieres te emborrachas, si no quieres, ¿quién te obliga? Y van a poner una bomba. Va a venir aquí a hacerse del el mismo, el demonio aquí. Y vas a ir en la cárcel, allá en el fondo del tal país. Y aquí el demonio y allá el demonio siempre tiene nombre demonio, Bergoglio. No cambia nada, no pasa nada. El problema está en el corazón del ser humano, en lo que él decida. Porque aquí uno debe decidir entre el bien y el mal. Ahora, amén, Señor. Lo más sencillo, que el problema está en Bergoglio. El problema no está en Dios, la gracia de Dios ahí siempre está, el sol resplandece, lucha con nosotros día y noche. Pero cuando uno no quiere, porque tú recibes lo que das. Entonces decía que abran bien sus ojos y limpien bien su oído espiritual y vean y escuchen quién es el que persigue a los cristianos, para que después tengas conocimiento. La Virgen dijo, dile que prepare, porque pronto lo llevaré al cielo. Y vi casi como 5 años o más. Y el boom, no, Satanás. Primero quiero explicar eso. ¿Cómo uno puede preparar? Bueno, mira, hijo, esto de aquí yo traigo comida. Esta gente me ayuda a esto. No le perdones porque no me perdonan, me persiguen. A esto. Así se enseña a los hijos.
Cuando yo digo eh, que la Virgen me llamó leoncito, todo el mundo es pequeño, no. Si tú tuvieras el don de la visión y vieras lo que en verdad sucede a mi alrededor, quién está conmigo y en mí, porque la diferencia que hay entre un ángel y Dios, entre la criatura y el creador, cuando Jesús habla o la Virgen, ella es la madre de, de los ángeles. Si tú vas a comparar entre San Miguel y la Virgen, San Miguel es su guardián, pero la diferencia es de la tierra al cielo. Entonces, ¿por qué jungla? Me llaman jungla, que esto, que aquello. Y Jesús mismo decía y nos enseña cuáles son los 4 símbolos de Jesús. Primero, el león, porque cuando el león ruge, hay silencio en la jungla, como ustedes llaman. Cuando Jesús habla, hace temblar el cielo y la tierra. Segundo, el águila, porque el águila de 300 metros o más puede ver. Tercero, el toro, la fuerza. Él es la fuerza en sí mismo, Jesucristo. Y cuarto, el hombre. Se hizo Dios y se hizo hombre. Es Dios y se hizo hombre. Entonces, como me decía Jesús aquí, yo estoy hablando de él. El problema de los paganos es que ellos no, a mí me llaman Dios porque no entienden que cuando uno anda con Dios, como dice Jesús. Ahora decía Jesús, te están tirando, boom, 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 caía hielo aquí. Y dijo Jesús, echaré rayos sobre ella. A ver, Estados Unidos, una lluvia de rayos dentro de poco allá. Porque ustedes lanzan brujería, macumbería, hechicería. Caía hielo y en el nombre del Padre y del Hijo, alcé a la Virgen y ¡buf! Terminó. Y eso nada más pueden hacer. Si ustedes quieren conocer al diablo, es lo único que puede es matar, robar y destruir. Y luego pregunta, ¿por qué mi esposa esto? ¿Por qué mis hijos esto? Sea quien sea. Y cuando es Dios, da vida, se da a sí mismo y construye. Es muy fácil, hermanos y hermanas, reconocer a Dios y la obra de Dios. Es muy fácil. Cuando a mí me estaban torturando, querían que yo hable. Y nadie se puede atribuir algo, dice la Escritura. Yo no puedo decir lo que no sé. ¿Qué quieres que te diga? Que el sol sale porque yo rezo el rosario. Es lo único que me dice la Virgen. Cuando tú rezas el rosario, saldrá el sol. Porque el rosario es el creador. La pendeta tío, son demasiado ignorantes aquí. Con el rosario, como decía un grupo de ángeles, pasaba enfrente de una casa. Aquí el único problema es que no rezan. El día que, bueno, rezan aquí. 1, 2, 3 rosarios. Pero yo te pregunto, a ver, me viene esto ya que si tú tienes mal olor, ya le decía al Señor, Señor, quiero. Y me decía, te estás salvando de esto. Bueno, entonces, tranquilo. Si tú te bañas 1 hora, igual tienes olor. Te bañas 2 horas. Me viene este ejemplo. Un día un padre fue a visitar a un santo. Y el santo levanta la mano y lo deja ahí, como casi 10 minutos. Deja y el padre está ahí. Luego empieza a bajar.
baja. Y no le dice nada más. Él va y dice, ¿qué me dijo? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que me hizo? No entiende nada hasta que encontró otro sabio y le dice, Ani, vende a tarara, ya no te apures. Porque en la misa, bim bam, porque el mundo le hizo así. Cuando levantes a Jesús para hablar un poco más sobre los niños, aunque sea esa parte, respeta, porque ahí está el Creador. Y lo que para los cristianos estoy hablando, para los de Juan Pablo II y Benedicto, no para los bergolianos, son de la nueva orden. Cuando tú levantas, el mundo se paraliza, porque el Creador es el que está ahí. Y toda la criatura, nosotros, para los verdaderos, no estoy hablando. Ahora, la Virgen me enseña a mí, ¿dónde está mi leoncito? Y tú puedes decir a tu hijo, ¿dónde está mi leoncito? Y uno mira la cara de los niños. Parecen mongoló los niños hoy en día. Porque su mamá, ¡guau, guau, 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 guau! Y el niño asustado, psiquiátrico, hablando un poco de la psicología. Bueno, voy a seguir un poco. El niño atontado, asustado porque le ve a papá golpear a mamá, le ve borracho por el piso, a mamá prostituirse. El niño problema aquí y cada cosa que agarra y tras, destruye. Y luego tú, ¿por qué lo que mi hijo es tan drogadicto? ¿Por qué mi hija es tan prostituta? ¿Por qué mi hijo no me quiere escuchar? ¿Sabe por qué tu hijo no quiere escucharte? Porque te ha visto hacer el mal. Si tu hijo te hubiera visto con el Santo Rosario en la mano, aunque sea 1 hora por día, o pensando, utilizando una de las armas más poderosas, ¿crees que tu hijo sería tonto, estúpido, idiota? Zdravo Maria, Assalamu alaikum, Ave o María, Islamen lach Marian. Tu hijo respetaría a Dios. Porque si tú mismo no respetas y caes en desgracia, es como que cuando va todo bien. Pero cuando es como el frío, utiliza el poncho de su abuela porque es frío. Pero cuando le va bien, no, Dios no existe. Tonterías, son tonterías. Mientras que ¡bam! Cae su guardia suizo. De hambre, de vacuna, de sed, de miedo. Y él ahí, el santito, el santo de los santos. No hace falta que tú finjas si todo el mundo sabe lo que tú eres. No hace falta. Ahora decía la psicología, el mundo, la ciencia humana. Como dice, él se cree que todos le creen. Primero, yo no me creo, no tengo el poder para crearme a mí mismo. Es Jesús el que puede crear. Segundo, escúchame bien, somos criaturas. La Virgen es nuestra madre y la que nos educa. Porque aquí te van a matar y hace rato ya estabas muerto y tú no sabías. Pero sí tienen miedo, porque una cosa es respetar y otra cosa es tener miedo. Y no es mucho lo que Jesús nos pide. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque si tú ves la ciencia humana, la psicología, dime un nombre, Sócrates, Newton, Plutón y Shuna. Voy a decirte uno de los más grandes. Iba ahí entre las piedras a buscar a los padres de la iglesia para inspirarse
para aprender y venir a arropar lo que ha aprendido y a engañar a los tontos. Por ejemplo, aquí, eh, el sol y tu hija son lo mismo. Cuando salga ella siempre vas a tener luz. El sol, que es luz y calor, te da amor. El día que ya no esté tu hija, tu esposo, tu esposa, hermanos, o la persona que tú más quieras, ya a mí no me amenacen. Solo eso, un consejo nada más. Porque a mí me da alegría la amenaza. Es como los drogadictos, tú le agarras a los drogadictos y pin, pin, pin en la cárcel y le suelta y va a los asaltantes y peores son, 7 veces peores. Porque el problema es, no, pero los hombres no lloran. Preparen sus cámaras, les voy a llevar en un lugar hasta Los Ángeles. Si Jesús lloró por su amigo Lázaro, imagínense. ¡Wow! Anoche tuve un sueño maravilloso para mí. Bueno, necesito más burlas, porque las burlas son los que salvan las almas. Soñé a unos jóvenes. Algunos eran rebeldes. Primero vino una joven y detrás de ella una multitud de jóvenes. Primero eran rebeldes. Querían hacerme daño. Y cuando comencé el exorcismo, exorcízate criatura, ¡guau! Empezaron a llorar. O sea que habían detrás de ellos buenas personas. Y me pedían que rezara por sus padres. Que rezaran por sus padres. Porque ahí está la raíz de todo bien y de todo mal. Nosotros los cristianos verdaderos tenemos como Padre a Dios Padre. Para los que quieran, ve ahí en lo más, con todo respeto, en lo más hondo y profundo del cielo. Como dice Jesús, no han leído, no han escuchado a los sabios, no le dejó su escritura. No han visto, escuchado, leído. O sea que Jesús es un Dios que se ama y deja amar. Y Jesús dice, porque esta es la raíz, el demonio dice, vamos a echar toda la familia. Los bergolianos lo que hacen es destruir. Aquí llegué la psicología. Ustedes ven esas personas que andan por las calles borrachos, perdidos. Y la gente dice está loco. Pero si tuvieras un poco más de conocimiento de su vida, es como juzgar, no juzguen y no. Y tú vas a ver que ha perdido todo su negocio, porque aquí hay una multitud, como me decía un alma sobre el adulterio, todos son así aquí. Aquí hay una multitud de que ha perdido y está a punto de ser desquiciado. Ha perdido todo su negocio, mataron a su esposa, a sus hijos, el comunismo. O sea que hubo lo que a mí me hicieron. Ellos estudian, escuchan qué es lo que más quiere. Y ellos no saben que hace mucho ya me mataron cuando me quitaron el Santísimo. Pero Jesús, yo estoy contigo. Yo nunca te abandonaré. Y tú eres hipócrita. Yo no te deseo el mal. El verdadero, como decía una persona en otro oriente, este sí que nos ama verdaderamente, porque nos dice la verdad. Porque si yo no te digo la verdad, ¿qué amor? Si yo ya sé que te van a secuestrar, asaltar
Y si no te digo, ven, escóndete detrás mío y vamos a hacer lo que se pueda. Eso es ser hipócrita, falso, inservible. Madre, ¿cuál es la diferencia entre conmigo y los demás? Y me dice la Virgen, que de ti yo me sirvo, de los demás no. Como decía el Padre, solamente quieren comer, no quieren hacer la voluntad del Padre. Y ellos piensan que se van a salvar sin la voluntad del Padre. Y tú ves por la calle una multitud, los manicomios se llenan, las cárceles llenan. Y tú ves la capilla y vacío. Y ahí sale Bergoglio en la foto caminando como el anticristo. Mandó cerrar la iglesia y desolado, y dicen los demonios, es el Papa de Fátima. Qué vergüenza ajena. Eso no dice Fátima. Bueno, entonces, Jesús es el Mesías. Porque cuando a mí me iban a secuestrar, yo me dejé para ver hasta qué punto llegaban. Dejé mi teléfono, mi guitarra, todas las armas. Y bueno, me torturaron. Venían mujeres que se masturbaban, de todo, para que hable. Me ofrecieron una mansión. Y yo sabía la voluntad de Jesús, que es lo que Él quería, enseñarles. Y para soltarme, porque era un grupo de militares, para los policías que piensan que van a comer de no. Había un grupo de militares, era lo que me secuestraban. Y otro grupo lo encañonaban. Porque hay militar especial, esos abuelitos que eran, vamos a vestirle de esos militares. No, no te preocupes, que Dios es Dios. Jesús dice, si yo quisiera Pilatos, tú Pilato, no le pediría a mi padre más de 12. Se te paralizó el corazón, va a salirte. Más de 12, es como le da con una verdad, una persona, y se pone rojo su rostro y le empieza a calentar. Yo veo de aquí grupos de militares, policías que me ven y están ahí. Todo tiene su tiempo y su momento. ¿Tú piensas, Pilato, que si yo no le pido a mi padre más de 12, más de 12, porque ahí termina, legiones porque ahí termina, porque yo sé la profecía que cae sobre mí. Un poco nada más. Ya estoy pronto para castigar. Has atajado una catástrofe. No tienes compasión, ni aunque sea ahí o salga sangre aquí mientras que esté predicando. No tienes compasión de tus hermanos que están en otro, del norte a sur, del este a este, pidiendo auxilio, queriendo que alguien los salve. No tienes amor, no tienes compasión, no sientes algo en tu corazón. No tienes corazón, no tienes raíz, no piensas, no te imagines, no eres consciente. Has perdido la noción del tiempo. Y decía el Señor, ya estoy pronto para castigar a la humanidad, pero tú me atajas 20 centímetros de hielo, huracanes. ¿Y por qué? Justicia de Dios. Porque están persiguiendo a los hijos de Dios. El día en que dejen de perseguir a Dios, sus hijos, va a haber, Dios da la protección. Porque al principio Dios habló
Él mismo hablaba a su pueblo. Luego su pueblo por miedo, queremos un rey. Bueno, les voy a dar el rey. Bueno, yo les digo, vayan con su nueva orden, su microchip y yo veo una manada de secuestrados, torturados, asesinados en lo más profundo del pozo. ¿Creen ustedes que la nueva orden es la tiniebla, es el infierno aquí sobre la tierra? Los bergolianos. ¿Crees que sabes por qué no eres feliz? Me viene este ejemplo para que ustedes conozcan un poco más a Dios. Una hermana, una religiosa, una hermanita. Ella decide ir al convento y dice la palabra mientras que duermen los amigos de Dios. Dios le da el pan. Ella ahí te alaba, Señor, bien, bien, el salmo y feliz ahí. Luego viene en el pueblo y todo el mundo viene, la hermana y alegría total. Ella es la más visible. Y tú ahí todos los días y nadie ni te quiere ver. Imagínense lo que pasa con los padres. Son como el sol, que alumbran, que iluminan. El problema no es el robo, ni el drogadicto, el problema es que no haya personas, por ejemplo, decía, los policías que van a ir en las escuelas, una mujer, a dar instrucciones, mira, somos policías, el orden. Un día entrevisté a un policía cuando aún era pequeño y me dijo, de araganceo hazte policía. Si quieres ser un aragán, hazte policía. La policía. Y caigüetei pajay. Algunos son caigüe. Si tú ves aquí, siempre hay una patrulla enfrente de la parroquia. Pobres esos policías, habiendo tantos leones, maldades, ellos están ahí. Tienen familia, esposo, esposa, hijo, hija. Pero si tú le tocas a uno de ellos, está ahí. Es mejor ir a golpearle al arcángel. Son hijos del bien. Yo no tengo, el que nada debe, nada teme. O sea que todo tiene un orden. Porque es muy poco lo que ellos piden. Pero ahora hay una necesidad porque se mata al prójimo por el papel. Se secuestra, se le, como decían, ya nos van a quitar toda la sangre los niños. Se les saca la sangre. Esa es la causa que Bergoglio utiliza. No, no tiene papel y le entregamos ahí y le secuestran ahí, a como dicen aquí. Hasta todo anatómico ya tienen todo. Y eso ya hicieron en otro mundo, en otros lugares. Ya no pasa nada. ¿Saben por qué ya no me desnudo y empiezo a llorar por la calle y a gritar? Porque Dios no quiere eso. Ni aunque hiciera eso. Si a ti no te creen, madre, creen que a mí me creerán. Si yo nací, si yo salí de ahí. O sea que eso no es el problema. El problema, la fe tiene un límite. Hasta aquí llegarás. Y cuando se ve, ¿no? Por ejemplo, están pim, 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 trabajando. Y Aragán. Y luego tú sacas tu guitarra. Te alabo, Señor. Y tin, 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 tin. Le pregunté a la Virgen, ¿cómo venceremos a los masones? Y me respondió la Virgen con la guitarra. Porque los masones están locos, tienen problemas, no se bañan, esto, pues. Pero la fe, si tú hubieras olido a Abraham, a Isaías, al mismo Cristo cuando hacía penitencia, o sea que no pasa por ahí. Lo que hay una lucha porque hay una mafia detrás que lo sostiene. Y su ejemplo, y Dios es eh, voy por este camino.
me decía, ¿por qué no estoy escribiendo a muchas personas? Me decía el Señor, una persona, porque es muy malo su ejemplo. Deja un ejemplo. Hace faltar el respeto al Padre, a Dios Padre. Porque el que te hace a ti, me hace a mí, me decía el Padre. Y la gente ya no respeta a Dios. Tu ejemplo. Porque aquí eso es el problema. Estábamos en un lugar y... Amén. Bueno, entonces, todo tiene una solución. Hay que saber la raíz del mal, porque me sacan de aquí. Ustedes van a pasar hambre, frío, sed. Se van a pelear entre sí mismos. Y el hambre que he visto no es para jugar. Es como para desesperarse. Y van a perder la fe, la esperanza, el amor. Porque cuando llegué aquí, el Señor me dijo, aquí han perdido la fe. Ayer me dijo, será un desierto. Claro que es desierto. Aquí cuando yo ya no esté. No es que me creo y que soy el no, sino que Dios pone un foco en cada lugar. ¿Por qué yo no me estoy yendo allá? Porque ahí hay lleno de focos. Acá, allá. Ahí están los policías, su trabajo. Ahí están los guardias. Tiene un orden. Cada cosa tiene un orden y un límite. Ahí está la verdadera disciplina. Pero cuando tú ya no estés, ni el diablo va a querer venir después. Para que usted no, el lugar es nuestro y tú te crees Dios. Escúchame bien. El lugar es tuyo, la montaña. Ven a mover la montaña, a llevar en tu casa si quieres. El problema es que ustedes lo abandonan. ¿Saben qué me dijo la Virgen? Por eso no estoy saliendo mucho. Me dejarán sola, hijo. O sea que ustedes abandonan a la Virgen, abandonan a Jesús crucificado, abandonan a Dios. Luego vienen entre manada y todo es de ustedes. Y luego, ¿quién cuida a los inocentes? ¿Quién construye? ¿Quién hace el bien? Si ustedes mismos ya han pagado durante 40, ¿por qué no se imaginan durante esos 40 años todo lo que han pasado? Ya es tiempo, ya basta de persecución tanto así, de que le falten el respeto. Le estoy hablando, un día vi que todos los vecinos salían y como que iban a subir en el Criseba y parecía un domingo, un Navidad, cuando, aunque sea, sale enfrente de tu casa a barrer, agarra una escopeta, haz algo delante de tu casa y vas a ver que el sol es como nunca antes. Sale como nunca antes. Bueno, entonces esto nada más un poco para espantar un poco el miedo, porque eh, para Dios, con mi soledad he pagado el, por el pecado de mis hijos, decía, tu padre, madre, da un paso más, apártate sola y habla con Jesús. Pregúntale las cosas, Él te responderá por alguna persona en tu corazón. Medita un poco, siéntate a pensar, aunque sea 1 o 2 horas por día. ¿A dónde estoy caminando? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que mis hijos están haciendo? ¿Por qué este problema? ¿Y de dónde? ¿Qué puedo hacer para cambiar de rumbo y de dirección? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué le pasa a mi esposa? ¿Desde cuándo es así? Porque había hablado en el otro video sobre el adulterio. Que es humanamente hablando, es imposible que no haya adulterio.
en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque hay un sistema, el diablo está suelto, ¿me entienden o no? Porque aquí mismo yo aprendí que hay un lugar donde cuando hay casamiento, porque un día vi a un niño correr y me dijo Jesús, este es mi reino, el reino de Dios, el bautismo, el casamiento, la confirmación verdadera. Un niño que ya llevaba alta edad y se bautizó. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Hubo un casamiento. Que lo que pasa es que el demonio dice, destruiré a la familia o este hogar. Y la casa que está construida sobre roca. Eh, Aquí mismo aprendí que cuando se casaban entra el esposo y la esposa con una cruz iban. Y el padre en el momento del beso besan la cruz. No se besan a sí mismos. O sea que no se casaron por el deseo humano, sino por un amor de Dios verdaderamente. ¿Y qué quiere decir eso? El ágape, un amor de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Ahora, y dice que ellos traen esa cruz y ponen en un lugar y cada vez que tienen problemas psicológicos, financieros, porque aquí el problema financiero ya están hasta el pozo aquí, la deuda. Increíble, hermano, la necesidad que hay en Europa de los buenos, pero es imposible que se salven de los que se le hacen. El adulterio que decía. Porque hay un sistema que se encarga, sabe quién era su primera novia, quién fue su pariente, de dónde vino cuando quieren destruir una familia. Saben todo ello. Pero tú tienes el primer problema. Los que se casaron con la cruz van y se arrodillan ante la cruz y dicen a Jesús, Jesús, ya no amo a mi esposa. ¿Qué me pasa, Jesús? ¿Por qué me pasa? Y te acuerdas cuando la amabas tanto, tus luna de miel, qué sé yo, primeros pasos. Señor, y ayúdame a volver, porque ahora uno vuelve al gusto. Pero el Señor te da esa experiencia para que tú puedas comentar a los demás. Mira, compadre, a mí también, yo pasé también por este tiempo. Porque si tú no hubieras pasado por eso, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a decirle a los demás? Un ejemplo, yo te pregunto, porque hoy en día 99% son adulterio y separado, porque los padres no aprendieron a perdonar. ¿Y cómo los hijos te van a perdonar? A ver, ¿dónde están tus hijos y tus hijas? ¿Y cómo vas a pedirle o decirle que sea buena si tú mismo no vives eso, siendo buenos? Bueno, si tú mismo te drogas, padre, el cigarrillo también es una droga. ¿Cómo quiere que tus hijos? Ahora vienen los hijos de los bergolianos y tranquilo, te ve, le das consejo. Porque luego esa hija mamá y le razona a su padre, esto está mal. Y puede llegar a la conversión, puede llegar a la luz. Papá, si me quieres, ¿por qué no haces el bien? Da un paso al costado. Mamá, deja eso. La novela, el chisme, la droga, el alcohol, a esa chismosa de tu comadre. Da un paso más al costado. Porque estamos nosotros los hijos que queremos ser libres. Están los jóvenes que quieren ser sabios, libres, entendidos y comprendidos, sabiendo de dónde viene el problema. Aquí tenemos este problema. ¿Cómo se solucionaron tantos problemas? Porque el problema es el documento, la hoja, y de ahí se mata. Había peores problemas en la historia humana. Si yo, bueno, por esto pueden matar. Europa, sin Cristo. Eran mongolos, aún iban a tener ahí como un cadáver y entre animales adorando la carne y eso es justicia, hermano.
Los bergolianos se van a, es un Dios justo. No. ¿Quién enseñó? ¿Quién te bautizó? Yo te pregunto. ¿Quién me bautizó? ¿Quién te enseñó? Alguno es grosero. La verdad no es grosero. Vayan y digan a ese lobo, decía Jesús. Grosería es faltarle respeto a la verdad. Eso es ser grosero. Exagerar es ir en contra de la verdad. Es exagerado. Y yo estoy minimizando el mínimo. Porque si tú tuvieras el don de la visión de la realidad de lo que pasa en el hospital, en la iglesia, en el campo, en el trabajo, en la familia. Es terrible, hermanos, hermanos. Imagínate lo que ahora están queriendo hacer. Y ya me imagino porque hubo y hasta hoy en día hay. Y el desorden, la indisciplina, el asesinato, el secuestro, queremos ser libres. Y cuando Cristo llega en una ciudad, en el campo, en la familia, en la escuela, en la universidad, en el estudio, en la parroquia mismo, en muchos lugares ya no están. Alumbra con su sabiduría, con su conocimiento, con su esencia y su ciencia. Esto es esto, esto es esto, esto pasa aquí, con su delicadeza, con su amor y su paz. Alumbra el universo entero. Entonces uno va aprendiendo. Yo estoy diciendo aquí lo que he escuchado por boca de mi madre, de la Virgen. Esto pasa aquí, hijo, esto aquí. ¿Y cómo yo sé? Eh, eh, ahora ya tienen sal, pero falta sabiduría, obras, esencia, el miedo. El que está en ustedes es mucho más poderoso. El que está en el mundo, por eso ya han vencido al maligno enemigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.